Saludos cordiales en este viernes 9 de mayo de 2005. Iniciamos la primera emisión de Ecuador en Contacto para presentarles lo que trascendió a nivel informativo en las últimas horas. En lo referente al caso Malvinas, denuncias por despidos laborales y otros temas. Qué gusto es poder encontrarnos un día más por esta plataforma digital. Vamos de inmediato a conocer los titulares de las noticias destacadas. Familiares de los menores asesinados en las Malvinas siguen exigiendo justicia. Incumplimientos en la creación del Museo de la Memoria. Habrían más de 30 casos de desapariciones forzadas en 2024. Estos y otros temas en breve. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corapi, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Comenzamos ya varios meses del asesinato y tortura de los 4 menores de las Malvinas en Guayaquil. Sus familiares continúan exigiendo justicia y transparencia en un caso que se ha conmocionado al país. Las víctimas, Steven Medina de 11 años, Josué Arroyo de 14, Ismael Arroyo de 15 y Nehemías Arboleda de 15, fueron detenidos la noche del 8 de diciembre de 2024 por patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE. Desde entonces, sus familiares han denunciado irregularidades en la investigación y han pedido que se esclarezcan los hechos. Luis Arroyo, padre de 2 de los menores, denunció que el caso ha sido tratado con discriminación al ser niños afrodescendientes y provenientes de sectores en situación de vulnerabilidad. Además, pidió el apoyo del presidente Daniel Noboa para garantizar que se haga justicia. Veamos lo que dijo. Comentarles que Luis Arroyo, padre de 2 de los menores torturados y asesinados en las Malvinas, espera que se haga justicia. Esto tras la nueva versión de los hechos que se tomaron días atrás, en donde uno de los militares habría relatado precisamente que existió tortura y habrían disparado a los menores. Luis Arroyo ha pedido al presidente de la República que tome cartas en el asunto y que respondan a aquellos que estuvieron en este hecho. Lamentablemente hubo tortura con los 4 de Guayaquil, algo que no podemos entender por qué hicieron esto con nuestros niños, porque ellos están diseñados para cuidar a la ciudadanía, a la patria, no más bien para torturar a los niños del Ecuador. Y aún no logremos entender y tenemos un dolor tan profundo en nuestro corazón de ver cómo le han hecho esto aberrante a nuestros hijos, esta discriminación solo por ser afroecuatorianos y vivir en un barrio vulnerable. Los han maltratado, les han hecho llave, les han pegado con correa, los han tirado de la camioneta de arriba abajo, le han hecho tanta maldad que le han hecho a nuestros niños. Y nosotros lo que queremos es justicia, justicia y verdad, que se sepa la verdad de por qué ellos actuaron de esta manera con nuestros niños, que tienen derecho a la vida como todo ser humano. Siempre ellos se mantuvieron desde un inicio que ellos no habían tocado a nuestros hijos, que los habían dejado sanos y salvos, pero la verdad era otra porque los exámenes de los peritos, de las autopsias, ahí se ve en la hoja que han puesto que hay torturas, maltratos, roturas de hueso, de tórax, de cráneo, de muchas cosas que habían ahí. Dios me le bendiga. Y sin embargo, el ministro Lofrego se dio ocultando la realidad que ya creo que todo el pueblo ecuatoriano sabía, sino que a última hora vinieron a decir algo que ya sabía el pueblo ecuatoriano. Y lo que sí le pedimos de favor es al presidente, a todos los que han dañado la honra de nuestros hijos y la memoria, que hagan conciencia. Luis Arroyo también ha mencionado que la autopsia ha revelado varios detalles, entre ellos que algunos de los menores no tenían sus órganos, por lo que también se pide que se esclarezca este tipo de autopsias y los exámenes médicos legistas. Con esto retornamos.
Ahí estamos escuchando a Luis Arroyo, padre de los dos menores asesinados en el caso Las Malvinas. Ahora también queremos comentarles que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado martes 6 de mayo la moción para concretar la creación del Museo de la Memoria, esto en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Este museo surge como una iniciativa para sensibilizar al país sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, promoviendo la memoria histórica y el reconocimiento de quienes han sufrido estos abusos. El abogado Andrés Aguirre, representante de los familiares de las víctimas, señala que han pasado más de 10 años de incumplimiento ante una obligación emitida en el año 2013. Veamos lo que dijo en el reporte de nuestra compañera Nicole Mendoza. Corape informa. El país se integra. Hace pocos días la Asamblea Nacional votó con 115 votos a favor en el Pleno del Legislativo para poder exhortar al Ministerio de Cultura de que realice esta concretación y la ubicación real de lo que sería el Museo de la Memoria en conmemoración a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también de crímenes de lesa humanidad. En este momento vamos a escuchar a Andrés Aguirre, quien es abogado de los familiares de las víctimas, acerca de esta situación. El Museo de la Memoria es una obligación que nace de la Ley de Reparación a Víctimas establecida en el año 2013. En una de sus disposiciones transitorias establece como una medida de conmemoración para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. La ejecución del Museo de la Memoria tardó cerca de casi 10 años, en la que el Estado no dio ningún tipo de respuesta. Y en el año 2021, varios colectivos de víctimas, entre ellos el Comité Nacional de Víctimas y la Mesa Nacional de Víctimas, interpusieron una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. En el año 2023, la Corte Constitucional le dio la razón a los colectivos en la que establece que se debe cumplir o se debe dar paso a la obligación de cumplir el museo. Lamentablemente, en marzo del 2024, el Ministerio de Cultura inaugura el museo en el subsuelo de su edificio principal y hay que enfatizar dos cosas. No contó con la participación de las víctimas y tampoco contó con la elección del lugar donde las víctimas históricamente habían pensado construir lo que es el antiguo SIG-10, el lugar donde, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, se registraron el mayor número de graves violaciones a derechos humanos. En este momento escuchábamos a Andrés Aguirre, quien es abogado de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y también de crímenes de lesa humanidad, quienes a través del Museo de la Memoria han sido conmemorados por parte del Ministerio de Cultura. Sin embargo, ahorita escuchábamos a Andrés acerca de esta situación, ya que la conmemoración que realizó el Ministerio de Cultura no fue la debida, tal cual como le estipula la Ley de Reparación de Víctimas, ya que no se contó con la presencia de las víctimas y también la ubicación no es la correcta. Por lo tanto, estarán pendientes para que el Ministerio de Cultura cumpla también con este exhorto de la Asamblea Nacional para que ubique el Museo de la Memoria en lo que sería la Unidad de Vigilancia Comunitaria Manuela Sáenz. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el país se integra, gracias Nicole. Y siguiendo con este mismo tema de denuncias, les comentamos que la Comisión de Derechos Humanos del Guayas alertó que se han registrado más de 30 casos de desapariciones forzadas en el año 2024, algunas de ellas presuntamente vinculadas al conflicto armado interno, al uso abusivo de la fuerza y los estados de excepción. El representante de esta organización, Fernando Bastias, señaló que el Estado ecuatoriano debe responder por estas denuncias. Veamos lo que dijo en el siguiente reporte. Y serían más de 30 casos de desapariciones forzadas que tiene en registro la Comisión de Derechos Humanos del Guayas, esto tras los estados de excepción. A propósito de esto, Fernando Bastias, quien es representante de esta organización, ha dicho que el gobierno nacional debe responder, ya que tienen en lista otros casos que podrían sumarse a estas desapariciones forzadas. El 2024 es el único periodo de tiempo en donde han salido estos casos a la luz y es resultado de la aplicación de un uso abusivo de la fuerza, de la militarización de la seguridad ciudadana. Un estado de excepción. Y por supuesto de una declaratoria de estado de excepción permanente durante todo el año. Pero también un uso irresponsable de la figura del conflicto armado interno, que como ya se lo ha dicho la Corte Constitucional, no opera en Ecuador. Pero cuando tú declaras conflicto armado interno en un país donde no existe conflicto armado interno, ocurren este tipo de cosas.
Y uno de los casos que llamó por más de 37 años la atención, que se denomina parte de estas desapariciones forzadas, es el caso de los hermanos Restrepo. A propósito de esto, María Fernanda Restrepo ha señalado que todo este tiempo ha servido para que la memoria permanezca y estos no se vuelvan a repetir. Nunca ha habido respuestas, gobierno tras gobierno. Tanto es así que aquí estamos todas las causas. O sea, como usted dice, no estamos solo estos últimos casos que han conmocionado a la nación, como el asesinato vil de, no 4 niños, van 9 niños desaparecidos infamemente por militares. Y antes de eso, muchas otras personas más. Por supuesto, contamos, y estoy aquí también por mis hermanos, 37 años después. Somos todas las causas que ese Estado impune, infame, poco empático, sin oídos, ha dejado ahí, en el olvido, represado. Pero a nosotros nos pueden arrebatar todo, menos la memoria. Y por eso aquí estamos, en este plantón de la memoria, del no olvido, del señalamiento diario, constante, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y en torno a las desapariciones forzadas, otras organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido a las autoridades de gobierno, entre ellas al ministro de Defensa y del Interior, que puedan esclarecer en dónde están las personas que constantemente están desapareciendo, algunas tindadas tan solo por su condición de ser afrodescendientes. Con esto retornamos. Ahora es tiempo de conocer temas políticos y comentarles que el dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, EDUCUT, Edwin Bedoya, alertó sobre una grave crisis social en el sector laboral, marcada por una preocupante persecución a los trabajadores y despidos en condiciones cuestionables. Uno de los casos más alarmantes se registra en Solca, Tungurahua, donde varios funcionarios y dirigentes sindicales han sido despedidos, generando indignación entre las centrales sindicales que han anunciado acciones de defensa y solidaridad con los afectados. La situación en Solca no sería un caso aislado. Según denuncias de la SEDOCUT, se estima que al menos 180 trabajadores han sido despedidos en varias empresas del país, lo que ha generado preocupación por el movimiento sindical y han puesto en debate la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores. Nicole Mendoza nos amplía los pormenores. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a Edwin Bedoya, quien es presidente de la SEDOCUT y denuncia ciertos despidos a dirigentes del Hospital de Solca, Núcleo, Tungurahua y también de otras empresas. Vamos a escuchar las declaraciones del dirigente sindicalista. Que haya ganado el presidente Noboa parece como que les ha dado más derechos a los empleadores, a ciertos empleadores, de generar una crisis social de magnitudes que pueden empeorar la situación que vive el país con más desempleo. Y sobre todo un hecho de persecución a dirigentes que se han atrevido a formar una organización sindical y que se han atrevido a denunciar incluso actos de corrupción dentro de una institución. Este es el caso de compañeros como Solca, de Tungurahua, de la ciudad de Ambato, que donde el gerente ha empezado incluso a desprestigiar a la organización sindical por la mala administración de Solca, echando la culpa a los compañeros sindicalizados, y ha procedido a una serie de despidos. En el momento tenemos 6 dirigentes que se han despedido en este transcurso en los últimos meses entre Arca Continental y Solca de Ambato. Hoy he hecho la convocatoria a los compañeros del Comité Ejecutivo. Voy a hacer una convocatoria urgente también al Frente Unitario de Trabajadores para poder hacer varias jornadas. Nosotros tenemos en miras también la Conferencia Internacional del Trabajo. El día de ayer estábamos hablando con la OIT también, explicándole la situación que vivimos, y la OIT le ha comunicado al país. Acuérdense que es el segundo año que el país va a estar sentado en el banco de los acusados. Y la ministra no tiene que salir a decir nosotros no hemos sido culpables, es una responsabilidad institucional. Hace un momento escuchábamos a Edwin Bedoya, presidente de la SEDOCUT, denunciando varios despidos a dirigentes y trabajadores de diferentes empresas, entre ellos la empresa Arca Continental y también Petroecuador, y al mismo tiempo varios despidos que se han dado en el Hospital de Solca, Núcleo Tungurahua. En total serían 180 trabajadores, según lo que señaló el dirigente sindicalista, y también anunció que tomarán
diferentes medidas y acciones por parte de las organizaciones sindicales en apoyo a los dirigentes que han sido despedidos, y frente a ello también denunciaron que no se han realizado inspecciones laborales por parte del Ministerio del Trabajo a estas empresas. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el país se integra. Gracias, Nicole, por este reporte y las denuncias también que presentan las centrales sindicales. Ahora comentarles que la Corte Constitucional resolvió que la propuesta de la Corporación de Docentes e Investigadores del Ecuador, DINEC, para convocar a una asamblea constituyente no cumple con los parámetros establecidos en la Constitución, enfatizando que este proceso debe garantizar participación popular, transparencia y deliberación plural. En su dictamen, la Corte recordó que una constituyente requiere 3 elementos esenciales: consulta popular, donde la ciudadanía decida si debe convocar a una asamblea constituyente; elección libre de constituyentes, asegurando que los representantes sean elegidos democráticamente; y un referéndum aprobatorio, en el que el pueblo ratifica o rechaza la nueva Constitución. Y con esto vamos a una breve pausa y al volver seguimos con más temas de interés. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador. Corape. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Hemos regresado hoy en la parte final de esta primera emisión de Ecuador en Contacto para hacerles una invitación para que nos pueda acompañar en nuestra siguiente entrega informativa. Ahí le ampliaremos detalles sobre estas noticias que les hemos presentado y otras que se vayan generando, entre ellas también lo que fue la entrega de credenciales a los asambleístas nacionales y parlamentarios andinos que hizo el Consejo Nacional Electoral. Esto como previa también para la sesión inaugural, que sería el 14 de mayo para este nuevo proceso legislativo 2025-2029. Con eso les decimos hasta pronto.